los que nos acompañéis por el canal de YouTube. En el primer sábado de marzo celebramos el primer domingo de Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de conversión y penitencia. Por eso damos especial atención a la meditación de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Además supone un tiempo fuerte y especial de reparación para la Pascua de la Resurrección. Asimismo, el Evangelio de hoy nos recuerda a Jesús llevado por el Espíritu al desierto, y allí durante 40 días oró y ayunó, siendo también tentado por el diablo. Empecemos esta celebración eucarística pidiendo al Señor, por la intercesión de nuestra Madre la Virgen de los Dolores y la de San José, la paz para el mundo entero, especialmente en Ucrania. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En la primera lectura de hoy, el pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento muestra una profunda profesión de fe. El Salmo 90 nos exhorta a la confianza en el Señor, que el Señor se quede con nosotros en la tribulación. En la segunda lectura a los Romanos, San Pablo nos habla también de la profesión de fe del que cree en Cristo. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: el sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias de todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tomarás la palabra y dirás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí como emigrante con pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y abrazo extendido en medio de gran terror con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Los pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Palabra de Dios. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. No se acercará la desgracia, la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre.
me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué dice la Escritura? La palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos. Porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura, nadie que crea en él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Palabra de Dios. Cristo, Rey de gloria eterna, gloria y honor a ti. Alabanza, Anticristo, Rey de gloria eterna, gloria y honor a ti. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, en aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás,
y a él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Queridos peregrinos que habéis acudido en este primer sábado de mes a Prado Nuevo, que habéis acompañado a la Virgen en esta procesión, que habéis tenido antes el rosario para pedir por la paz, para pedir por la paz en Ucrania, ¿verdad? Por el don de la lluvia. Queridos sacerdotes, concelebrantes, queridos todos los que siguen esta retransmisión por las redes sociales. En el Evangelio de este día se nos presenta a Jesucristo después de su bautismo, que fue conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y con este hecho el Señor quiere mostrarnos que en la vida del cristiano tiene que haber combate contra aquello que nos aleja de Dios y de su gracia, y que es un combate del que no podemos renunciar. Por eso tenemos que rechazar pues esa mentalidad, ese pensamiento erróneo y muy extendido de ese pacto pues con todo, ¿no? Incluso con nuestras inclinaciones desordenadas, con aquello que la sociedad nos va imponiendo como bueno, y mucho de ello respaldado por la ley, como el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, la ideología de género, una educación desde la más tierna infancia orientada ya a ver como natural y bueno lo que daña la dignidad del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Y es que hemos llegado al extremo que el Señor nos decía, nos anunciaba hace muchos años en sus mensajes a Luz Amparo en Prado Nuevo. Nos decía: qué pena de humanidad, han perdido la noción del pecado y no ven pecado donde hay pecado, hija mí, la virtud la ven pecado. El Señor en este Evangelio nos muestra que ese combate que hemos de tener es contra los ángeles caídos, como Él lo tuvo contra Satanás, y que tales ángeles caídos, el demonio y sus secuaces, son seres personales de cuya existencia y cuya acción malévola nos habla la Sagrada Escritura, como San Pablo a los Efesios cuando nos dice que nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por su odio a Dios y a nosotros, sus criaturas, explícitamente van contra nuestra, buscan engañarnos, confundirnos, seducirnos, con la tentación para apartarnos de Dios y del camino de la salvación. ¿Y cuántas veces lo consiguen? Y nos engañan y caemos.
en el pecado. Y lo primero que nos quiere hacer creer Satanás es que no existe, con su astucia para que no se vea el mal, se diluya y no se crea en la existencia del pecado. Por eso, contra este enemigo es contra el que tenemos que combatir, y con la tentación pues nos influye realmente. Existe por tanto enemigo, tentaciones, luego necesariamente tiene que haber lucha, batalla interior. Si en nosotros nos experimentamos tentación, no sentimos esa inclinación al mal, ahí el demonio nos está engañando de alguna manera. Hemos escuchado cómo al Señor el demonio, Satanás, le puso 3 tentaciones que son como los 3 ídolos, prototipos con los que el demonio nos tienta a todo ser humano. Una tentación es cuando quiere que el Señor rompa el ayuno después de 40 días ante su necesidad y que convierta las piedras en panes. Y ahí está la tentación para nosotros de convertir nuestra apetencia, nuestra comodidad, el placer, como el valor último de la vida. Es la tentación de que las cosas de este mundo nos ofrece la felicidad, el consumismo, el materialismo. Sin embargo, como decía San Agustín, nuestro corazón anda inquieto hasta que descanse en ti. Solo Dios nos la puede dar, esa felicidad, y por eso debemos de tener muy en cuenta la respuesta de Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra de las tentaciones es cuando, llevado al alero del templo, Satanás le dice que se tire, que hasta en la palabra de Dios se nos dice que los ángeles lo recogerán. Es la tentación de hacer de la gloria, del triunfo humano, el valor principal de la vida. Y por eso el Señor rechaza: no tentarás, diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Es la tentación también de querer manipular a Dios, exigiéndole ponerse a mi interés, a mi conveniencia, a mi capricho, a mi servicio, a mi voluntad, a mis intereses. Es querer intentar que Dios elimine el camino de la cruz, es olvidar que Dios, el Señor, para poder seguirlo necesitamos mucha paciencia y mucha perseverancia. Es querer manipular la voluntad de Dios según nuestra voluntad, ¿no? Como decía Luz Amparo, no hacer la santa voluntad de Dios, sino mi santa voluntad de Dios. Y por eso también ahí tenemos que pedir esa gracia para responder como Cristo: no tentarás al Señor tu Dios. No soy quien para ordenar qué y cómo y cuándo Dios tiene que actuar, sino confiar en el camino que Él me ponga y saber que ese camino va a ser de humildad y de ocultamiento, nunca que nos ayude a nunca querer ser como dioses, que es la tentación de la soberbia. Y queda otra tentación en la que Jesús es llevado a un monte alto donde contempla todos los reinos de la tierra, y Satanás le dice que todo se lo dará si se postra a sus pies y lo adora. Es la tentación para nosotros de estar dispuestos a vender nuestros ideales,
estar dispuestos a renegar de nuestros principios con tal de triunfar en esta vida, o incluso para salvar la propia vida amenazada de muerte. Es una tentación muy fuerte. Y es que pues así somos de frágiles y de débiles, por eso el demonio nos tienta de todas estas maneras y formas. También los apóstoles de alguna manera experimentaron esta tentación, o cuando en el discurso de la Eucaristía pronunciado por Cristo, muy fuerte, que muchos se escandalizaron de él y dejaron de ser discípulos al hablar de comer su cuerpo y beber su sangre, y los apóstoles pues también ahí tendrían sus dificultades, sus dudas, y por eso el Señor les dice: ¿también vosotros queréis marcharos? El Señor no rebaja sus principios, su doctrina, su enseñanza, aunque se quede solo, porque lo importante sobre todo es eso, mantener los principios, mantener la enseñanza que Cristo nos ha dejado, no querer mantener pues mucho número de personas con tal, aunque sea pues renunciando a nuestros principios cristianos, ¿no? Pues es una tentación que también tenemos que responder como el Señor, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Pues esto es lo que sucede en nuestro corazón y en lo que nos sentimos tentados, y todas las demás tentaciones y las de los pecados capitales, que son raíces de muchos pecados, nos vienen de aquí. Por eso el Señor ha querido ser tentado en el desierto, y en resumen es por dos motivos. Uno, para que con lo que nosotros somos tentados quede muy claro, y lo conozcamos, así podamos desenmascarar la tentación. Y por otro lado, en saber que así como Él ha sufrido la tentación y la ha vencido, también nosotros podemos, y nos quiere dar y nos da de hecho su gracia para poder vencer cualquier tentación, en que nunca seremos tentados por encima de nuestras fuerzas. Y nos ha dado esos medios de santificación, de fortalecimiento, como son el sacramento de la confesión, de la Eucaristía, la devoción a María. Nos decía el Señor en un mensaje: no os dejéis arrastrar por el deslumbramiento del mundo, hijos míos, es la hora del reinado de Satanás y quiere destruir las almas. Sed fuertes, hijos míos, acercaos a la penitencia, a la Eucaristía, amad a la Iglesia, en ella encontraréis las fuentes que necesitáis para fortalecer vuestra alma. Y en otra ocasión nos decía la Virgen: invocad mi nombre. Cada vez que se invoca mi nombre, se estremece el infierno y queda sin poder ni fuerzas para tentar a los seres humanos. Durante todo el día invocad a María, la Madre de Dios, ella os protegerá del maligno. Pues le pedimos en este día al Señor, por medio de la Virgen, en este comienzo de Cuaresma, que nos ayude a que este tiempo sea para nosotros un camino decidido de conversión, de lucha, de combate, de luz para nuestro entendimiento y de fortaleza a la voluntad, para apartarnos del pecado, para seguir el camino de la salvación, de los mandamientos, especialmente del amor. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios, Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios, que dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo. Por la Iglesia, para que fortalecida con el pan de la palabra de Dios, no caiga la tentación de confiar en poderes y medios extraños a su misión en el mundo, roguemos al Señor. Por todos los creyentes que toman en serio la catequesis de adultos, para que crezcan y maduren en la fe, roguemos al Señor. Por los pueblos que por carencia de medios no pueden solucionar sus graves problemas, para que encuentren la ayuda fraterna de los países más desarrollados, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, que hemos escuchado, no solo de pan vive el hombre, para que se nos despierte el hambre de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania, nos unimos al pueblo ucraniano con nuestra oración, sacrificios y generosidad, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesucristo, el nuevo Adán, con su obediencia hasta la muerte de cruz, ha merecido para todos el don gratuito del perdón. Escucha ahora nuestras súplicas, perdona nuestras culpas y devuélvenos la alegría de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Vengo ante ti, oh Jesús, así como soy. Busco la fuente del amor en tu corazón. Me acerco temblando, me veo ante ti, soy pecador. Me quemo por dentro, te siento en mi alma, eres mi Dios. Quédate aquí conmigo, quédate aquí, quédate aquí conmigo. Quédate aquí conmigo, quédate aquí, quédate Jesús conmigo. Vengo ante ti, oh Jesús, así como soy. Busco la fuente del amor en tu corazón. Me acerco temblando, me veo ante ti, soy pecador. Me quemo por dentro, te siento en mi alma, eres mi Dios. Quédate aquí conmigo, quédate aquí, quédate aquí conmigo. Quédate aquí conmigo, quédate aquí,
oh Jesús, así como soy.